Welcome everyone. Thanks for joining us today. My name is Melissa Graham and I work for the Rubin Observatory Data Management Team as a science analyst, and I'm also leading the new community engagement team, the CET, Community Engagement Team. We're going to start today with a brief 15-minute introduction to the CET in both English and Spanish before moving into open discussion. Since this bilingual presentation is unique, we're going to record just this presentation part, but not our discussion. Now I'd like to introduce Nicole Auza, who will be doing the live Spanish translation for us. Hi everyone, I'm Nicole. I'm an administrative assistant at the Rubin Observatory here in Chile. And now I will translate for Melissa. So, bueno, Melissa nos acaba de dar una introducción. Hola y bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Melissa Graham y trabajo para el equipo de gestión de datos del Observatorio Rubin como analista de ciencias y también lidero el nuevo equipo de participación comunitaria, CET por sus siglas en inglés. Comenzaremos hoy con una breve introducción del CET de 15 minutos en inglés y español antes de pasar a una discusión abierta. Dado que esta presentación bilingüe es especial, vamos a grabar solo la parte de la presentación y no la conversación. Ahora me gustaría presentarles a Nicole Auza, quien realizará la traducción del enlace al español. Bueno, yo soy Nicole Auza. Trabajo como asistente administrativo en el Observatorio Rubin en La Serena, Chile. Okay, let's begin with some context for the community engagement team in the Rubin Observatory operations organizational structure. You can see here in red the director's office and then 4 main departments: observatory operations, data production, system performance, and education and public outreach. The community engagement team, the CET, sits within the system performance department. Comencemos con algo de contexto del equipo de participación comunitaria dentro de la estructura organizacional de las operaciones del Observatorio Rubin. Aquí pueden ver en rojo la oficina del director y luego 4 departamentos principales: operaciones del observatorio, producción de datos, rendimiento de sistema y educación y difusión pública. El equipo de participación comunitaria, CET, se encuentra dentro del departamento de rendimiento de sistema. System Performance is the department responsible for ensuring that the Legacy Survey of Space and Time, the LSST, is proceeding in a manner that will lead it to achieve its 10-year science requirements. For this reason, the System Performance Department contains 4 teams: verification and validation, community engagement, survey scheduling, and systems engineering. In particular, the community engagement team is part of the System Performance Department because the scientific work that will be done by the community is a key success metric of the Rubin system. In short, if the community is not producing science results, the system is not working. El departamento responsable de garantizar que la investigación del espacio-tiempo como legado para la posteridad se desarrolle de la manera adecuada para lograr los requerimientos científicos de 10 años es el rendimiento de sistema. Por esta razón, el Departamento de Rendimiento de Sistema contiene 4 equipos: verificación y validación, participación comunitaria, programación de la investigación e ingeniería de sistemas. El equipo de participación comunitaria es parte de rendimiento de sistema porque el trabajo científico que realizará la comunidad es una métrica clave del éxito del sistema Rubin. En resumen, si la comunidad no está produciendo resultados científicos, el sistema no está funcionando. When we talk about community engagement, it's important to define who the communities are that we are trying to engage. So let's review this list of definitions. First, the Rubin community refers to anyone, anywhere, interacting with the Rubin Observatory and its data products and services in any capacity. This includes proprietary and world public data sets.
Second, the LSST science community, or sometimes simply the science community, refers to individuals in the Rubin community who are doing science with the LSST data products and services, typically performing analyses and writing journal articles. Third, science collaboration members are those people in the science community who have joined one of the 8 science collaborations. Next, Rubin Observatory staff and individuals are individuals who work for Rubin Observatory as part of the construction or operations teams. When these people are pursuing scientific analyses, they are part of the science community, and many are also science collaboration members. Finally, when the term data rights holders is used, it is referring specifically to individuals with the right to access, analyze, and publish work on the LSST proprietary data. More information about data rights policies can be found at ls.st/RDO-013. Cuando hablamos de participación comunitaria, es importante definir cuáles son las comunidades que estamos tratando de involucrar. Así es que revisemos esta lista de definiciones. Primero, la comunidad Rubin se refiere a cualquier persona en cualquier lugar que interactúe con el observatorio Rubin y sus datos de datos y servicios, a cualquier capacidad. Esto incluye conjuntos de datos privados y públicos mundialmente. En segundo lugar, la comunidad científica LSST, o en ocasiones simplemente la comunidad científica, se refiere a las personas de la comunidad Rubin que están haciendo ciencia con los productos de datos y servicios de LSST, quienes típicamente realizan análisis y escriben artículos en diversas publicaciones. En tercer lugar, los miembros de la colaboración científica son aquellas personas de la comunidad científica que se han unido a una de las 8 colaboraciones científicas. A continuación, el personal del Observatorio Rubin y personas que trabajan para el Observatorio Rubin como parte de los equipos de construcción u operaciones. Cuando estas personas realizan el análisis científico, forman parte de la comunidad científica y muchas también son miembros de la colaboración científica. Finalmente, cuando se usa el término titulares de los derechos de datos, se refiere específicamente a las personas con derecho para acceder, analizar y publicar trabajos con los datos protegidos de LSST. Puede encontrar más información sobre las políticas de los derechos de datos en ls.st/RDO-013. I just want to pause for a moment. Some people are reporting audio problems that they can't hear anything. We're talking about it in the chat. If you're also having audio problems, post in the chat, but we'll keep going because I think some people can hear fine. Okay. In operations, the CET has 4 core activities regarding community engagement and support for science. First, the CET will coordinate expertise within the Rubin community to help resolve issues that might arise with the LSST data, and also to inform upgrades to the Rubin Science Platform, the RSP, which might be a new term for some of you. The Rubin Science Platform is the web system for users to access and analyze the LSST data and services. It features tools such as Jupyter Notebooks and query interfaces. Second, the CET is responsible for facilitating access to and analysis of the LSST data products and services. This includes curating the user-facing documentation and tutorials, hosting workshops and demonstrations about how to use the Rubin Science Platform. Thirdly, the CET will enact and inform Rubin policies and goals regarding diversity, equity, and inclusion. This includes ensuring that engagement and feedback is solicited from across the full range of the LSST science community and keeping up with the scientific output of the community to identify issues or underserved communities. Fourthly, the CET will have several staff dedicated to helping scientists prepare LSST data for citizen science programs,
because it is anticipated that, given the unique size and complexity of the LSST dataset, there will be certain scientific results that are only obtainable via citizen science methodologies. On the right is a graph of the projected CET staffing profile, which quickly increases until the start of operations, then remains flat, and then slowly decreases over the 10-year survey. All CET members will be scientists with expertise in one of the 4 core Rubin Observatory science pillars. En operaciones, CET tiene 4 actividades principales relacionadas con la participación comunitaria y el apoyo a la ciencia. Primero, CET coordinará la experiencia dentro de la comunidad Rubin para ayudar a resolver problemas con los datos de LSST que pueden surgir y también para informar las actualizaciones de la plataforma científica de Rubin, RSP por sus siglas en inglés, el cual puede ser un nuevo término para algunos de ustedes. La plataforma científica de Rubin es el sistema web para que los usuarios accedan y analicen los datos y servicios LSST. Cuenta con herramientas como Jupyter Notebooks e interfaces para consultas. En segundo lugar, CET es responsable de facilitar el acceso al análisis de los productos de datos y servicios LSST. Esto incluye la conservación de documentación y tutoriales para los usuarios y la organización de talleres y demostraciones sobre cómo usar la plataforma científica de Rubin. En tercer lugar, CET promulgará, informará las políticas y objetivos de Rubin en torno a la diversidad, equidad e inclusión. Esto incluye asegurarse que se solicite la participación y retroalimentación de toda la comunidad científica de LSST y mantenerse al tanto de la producción científica de la comunidad para identificar problemas o mantenerse al tanto de las comunidades marginadas. En cuarto lugar, el CET contará con personal dedicado a ayudar a los científicos a preparar datos del LSST para los programas de ciencia ciudadana, ya que se anticipa que dado el singular tamaño y complejidad del conjunto de datos de LSST, habrán ciertos resultados científicos que solo se podrán obtener a través de metodologías de ciencia ciudadana. A la derecha hay un gráfico del perfil proyectado de personal de CET, el cual aumenta rápidamente hasta el inicio de operaciones. Luego permanece plano y después disminuye lentamente durante la investigación de 10 años. Todos los miembros de CET serán científicos con experiencia en uno de los 4 pilares científicos centrales del Observatorio Rubin. Bueno, aquí se van a presentar algunos miembros del personal del CET, así es que ellos van a hablar un poco de lo que hacen y piden perdón que aún no manejan el castellano o el español muy bien. Así es que ahí, por favor, Melissa, go ahead. Great, thank you. Yes, I'm going to invite all the CET members who are here to unmute in turn and just say a little bit about themselves. I'll go first. My name is Melissa Graham. I'm at the University of Washington, and my science background is time domain surveys and especially supernovae. I can see we have Robert with us here this morning. Thank you. Yes, my name is Robert DePeister, and I'm affiliated with Stanford SLAC. For the past 5 years, I've worked on construction of the Rubin Observatory camera. So my special interest is camera instrumentation and operations. I am an electrical engineer with a background in scientific and technical writing. So I'm here to help the team create documentation for products and services that are going to be provided to the scientific community. Thank you. Thanks, Robert. We also have Jim Annis with us this morning. Hi, my name's Jim. I work at Fermilab. My background's in these big cosmological sky surveys. I helped build the Sloan Digital Sky Survey. I helped build the Dark Energy Survey. I'm part of DESI, and I'm part of LSST and Rubin, and I'll be here to help
or talk to anyone who wants to talk about what science we're trying to do over the next 10 years. Thank you, Jim. I think that's all from the team we have with us this morning. If I missed you, unmute now. No, okay, I got you all. Ok, bueno, esto Melissa lidera el CET, ella trabaja mucho en la investigación del dominio del tiempo y supernovas. También está con nosotros Robert de Peister, él trabaja en Slack, también en la Stanford, y su especialidad es la operación e instrumentación de cámaras. También habló con nosotros James Annes de Fermilab. Él trabaja más que nada en cosmología, ondas gravitacionales e investigaciones astronómicas, pero todos están disponibles para ayudar a la comunidad con cualquier consulta que pueden tener. Thanks, everyone. So there is a subset of activities that the CET is engaged in right now as preparatory work. First, the CET is starting to develop a model for community engagement by generating a set of informative use cases. For example, issues that might arise during operations, and then envisioning what is needed in order to provide the user support in a scalable and sustainable way. The CET is also planning to support the community to participate in Data Preview 0, which might be a new term for many of you. Next year, a simulated LSST-like data set will be installed in the Rubin Science platform and made available to a limited set of users as a first test. This endeavor is referred to as Data Preview 0 or DP0. More information about DP0 will be circulated soon. The second thing that the CET is starting to do now is interact with the community by hosting this discussion series, by assisting with Stat Club, representing Rubin Observatory at conferences, and engaging in user support in our online forum, community.lsst.org. Thirdly, we are starting to prepare documentation and tutorials and reviewing the design and contents of our online forum and websites. Entonces, en el momento, CET está involucrado en varias actividades como trabajo preparatorio. Primero, CET está comenzando a desarrollar un modelo para la participación comunitaria, generando un conjunto de casos de uso informativos. Por ejemplo, pueden surgir problemas durante las operaciones y así se podrá visualizar lo que se necesita para brindar el apoyo adecuado al usuario de una manera extensible y de forma sostenible. CET también planea apoyar a la comunidad en la participación de Data Preview 0, el cual puede ser un término nuevo para muchos de ustedes. El próximo año se instalará un conjunto de datos simulados como los de LSST en la plataforma científica de Rubin y se pondrán a disposición de un grupo limitado de usuarios como primera prueba. Este esfuerzo se conoce como Data Preview 0 o DP0. Pronto se distribuirá más información sobre DP0. Lo segundo que está comenzando a hacer CET es interactuar con la comunidad, organizando esta serie de discusiones, ayudando con Stat Club, representando al Observatorio Rubin en conferencias y asistiendo a usuarios en nuestro foro en línea, community.lsst.org. En tercer lugar, estamos empezando a preparar documentación y tutoriales y revisando el diseño y los contenidos de nuestro foro en línea y sitios web.